Dígame, ¿alguien de ustedes no ha utilizado el mapa del teléfono para acudir a una reunión, para ir al médico, yo creo que todos nosotros lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuántos desbloquean además el móvil con su rostro? ¿O cuántos utilizan el asistente virtual Siri o Alexa? Pues bien, todo eso es inteligencia artificial. Es una tecnología que está totalmente integrada, forma parte de nuestra vida cotidiana. Hoy en día es una herramienta de uso masivo que está transformando muchísimos sectores. Por ejemplo, la medicina con el diagnóstico temprano o la educación con aprendizaje personalizado. Y en general el mundo de los negocios, pues automatizando, por ejemplo, tareas que en muchos casos son muy, muy complejas. Es cierto que la inteligencia artificial plantea también desafíos de tipo ético, sesgos en los datos, riesgos que están afectando pues tanto a la privacidad como a la ciberseguridad. Incluso puede llegar a poner en peligro pues eh, una dependencia que debilite nuestro pensamiento crítico y seguro que eso pues ustedes se lo han planteado en alguna ocasión. Pero sin embargo, lo que es indudable es que la IA es un potente amplificador de la capacidad humana y más nos vale hacerla nuestra aliada. Al procesar millones de datos en muy poquitos segundos, lógicamente nos libera tiempo para lo verdaderamente importante, para la empatía, para la estrategia, para el discernimiento. Tenemos una sesión por delante de hora y media y nuestro objetivo es que descubran cómo la IA puede ayudarles a mejorar la eficiencia, el control, la calidad en la toma de decisiones, en vuestra toma de decisiones en materia económica. Para ello contamos como ponente con Javier Polán. Javier, muchísimas gracias por tu colaboración y por tu disposición. Javier es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y cuenta con una amplia trayectoria en Integra. Es máster en análisis de datos y en inteligencia artificial y está muy, muy habituado a trabajar con curias, con las congregaciones religiosas en general, sobre todo en materia de formación, de herramientas de gestión y en soluciones tecnológicas. Quiero decirles que no se preocupen por tomar nota, bueno, tomen nota la que quieran, pero que sepan que al final, esta tarde o mañana, os distribuiremos tanto la grabación de la jornada como la presentación que utilizaremos como soporte. Decirles también que como el tiempo es muy limitado, contamos con una hora y media, agradeceríamos que cualquier pregunta o inquietud que tengan la plasmen en el chat y dedicaremos los 10 últimos minutos, es una hora y media en total, los 10 últimos minutos de esta hora y media estarán dedicados, Javier tratará de responder todas sus preguntas. Pues sin más, entramos en materia, muchísimas gracias y cedo la palabra a Javier. Buenos días. Bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial al servicio de la economía en las congregaciones religiosas. La agenda para hoy incluye la introducción, el uso responsable, aplicaciones prácticas para administradores y herramientas recomendadas. Realizaremos demostraciones prácticas con casos reales de informes económicos. Muchas gracias por asistir. Buenos días a todos. Bueno, como ven, he rejuvenecido un poco. Realmente era yo, o sea, quiero decir, una foto mía que he envejecido y he creado un vídeo para ver un poco, para mostrar un poco las pruebas que se pueden hacer o las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de, bueno, de las posibilidades que ofrece múltiples y que hoy vamos a intentar mostrar, ¿vale? Primero, bueno, agradecer a Carmen, ¿vale? El haber organizado esta sesión e invitarnos a Integra y a mí en concreto para poder mostrar cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a la economía de las congregaciones religiosas, ¿vale? Bueno, pues de nuevo bienvenidos a todos a esta sesión sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión económica de las congregaciones religiosas.
El objetivo de hoy no es hablar solo de tecnología de forma abstracta, sino ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar en tareas reales, redactar comunicaciones, revisar facturas, analizar datos, preparar informes, resumir documentos y, por ejemplo, generar actas de reuniones. La idea es que salgan de aquí con ejemplos claros de cómo se puede aplicar en su día a día. O sea, realmente, bueno, es un curso práctico para potenciar la economía, ¿vale? De las congregaciones religiosas, bueno, la economía, el uso de los datos, ¿vale? A partir de inteligencia artificial. El objetivo principal es eso, entender cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a trabajar mejor. No se trata de sustituir a nadie ni de automatizar decisiones delicadas, ¿vale? Se trata de liberar el tiempo en tareas repetitivas para mejorar el control de la información económica, ¿vale? Ordenar documentos y obtener datos más claros para tomar las mejores decisiones. Entonces, realmente es bueno intentar dar una primera visión de cómo utilizar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para aumentar esa eficiencia, ¿vale? En la automatización de tareas repetitivas, manejar una documentación de una manera más ordenada y accesible con estas herramientas que nos permiten cargar múltiples datos y que realmente se puedan utilizar, ¿vale? Un mayor control a la hora de, por ejemplo, de un seguimiento presupuestario con el tema económico o tomar decisiones y tener sobre todo datos claros para poder decidir las mejores opciones y cuál sería un poco cómo continuar, ¿de acuerdo? La agenda del curso, ¿vale? Tendrá, bueno, una primera parte muy conceptual, breve, ¿vale? Que es entender un poco qué es la IA y qué precauciones debemos tener. Después entraremos en una parte más práctica, donde vamos a ver ejemplos con ChatGPT, que es la inteligencia de OpenAI, Notebook LM, que es una inteligencia o una herramienta que tiene Google, ¿vale? Y, por ejemplo, Zoom AI o la herramienta de inteligencia artificial incluido en Zoom, en esta herramienta que estamos utilizando para las videollamadas, que nos pueden ayudar, y también algo de Copilot, que es la herramienta de Microsoft 365 y que se integra en este caso, con Office 365. Y terminaremos con recomendaciones para empezar de forma segura, a usar la IA en la congregación. Esa es un poco la agenda del curso que vamos a hacer durante, esta hora y media que tenemos, ¿vale? Hasta las 12:30. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando necesariamente de algo lejano o complejo. En nuestro caso, nos interesa la inteligencia artificial como asistente de trabajo, una herramienta capaz de leer documentos, resumir textos, ayudarnos a redactar, analizar tablas y preparar borradores. Por ejemplo, puede ayudarnos a convertir una carpeta de facturas en una tabla ordenada o una memoria económica extensa en un resumen claro para una reunión. Entonces, realmente la inteligencia artificial, bueno, no es algo ya ciencia ficción, es una herramienta cotidiana para procesar datos y que se puede aplicar perfectamente para las congregaciones religiosas para trabajar de una manera, bueno, pues que clara y eficiente, ¿vale? Y sobre todo intentando que nos ahorre tiempo en ciertas labores, ¿vale? Por ejemplo, aquí algunos de los ejemplos que se puede utilizar es como asistente inteligente para redactar o resumir información, para analizar datos, para interpretar cifras y tendencias que podamos tener en Excel, en PowerPoint, en PDF y demás, y gestionar, para la gestión documental, por ejemplo, si yo le cargo facturas y demás, como veremos luego en el ejemplo, nos permite ir avanzando de una manera bastante automatizada con esa gestión documental. Uno de los temas que probablemente más importan del curso es el tema de la seguridad, el uso responsable y la privacidad. La inteligencia artificial puede ser muy útil, pero debemos utilizarla con prudencia, ¿vale? No debemos subir datos personales, información sensible o documentos confidenciales sin una política clara que realmente nos defina que los podemos utilizar. Si queremos practicar, por ejemplo, podemos anonimizar nombres, o sea, quitar un poco todas las referencias a DNIs, a nombres personales y demás, y a lo mejor importes sensibles o datos identificativos de los usuarios, de las comunidades, un poco de los detalles que quieren que nos puedan identificar. Y sobre todo, ningún informe generado por inteligencia artificial debería enviarse sin revisión o supervisión humana, ¿vale? La inteligencia artificial está avanzando y sigue avanzando día a día muy rápido,
pero es importante mantener, como decimos, esa confidencialidad, ¿vale? Intentar no compartir datos personales, puesto que al final las herramientas, aunque tienen, la inteligencia artificial tiene la opción de configurar los servicios para que, por ejemplo, bueno, pues no utilicen nuestros datos, pero dependiendo de las versiones y de las aplicaciones, en muchos casos utilizan esa información que podemos subirle para entrenar modelos, ¿vale? El propio modelo para siguientes versiones. Entonces, bueno, pues tener en cuenta esa confidencialidad. Revisar siempre los datos y la información generada por la inteligencia artificial, puesto que hay veces que, bueno, hay veces no, o sea, se puede equivocar, incluso puede inventar cosas, que es algo que posiblemente haya escuchado, que le pedimos unos ciertos datos y alguna información, si no le pedimos muy estrictamente que no invente, que verifique las fuentes y demás, podría no ser 100% realista, ¿vale? Tener una trazabilidad, bueno, guardar registro de todo lo que se va generando para saber un poco de dónde proviene y sobre todo utilizar nuestro criterio, el criterio de los economos y de las economas para que realmente la inteligencia artificial nos permite ayudar, o sea, apoyar, pero no decide, ¿vale? La responsabilidad final siempre recae en la economa, en el administrador y no en la herramienta. Vamos a ver, vamos a aterrizar todas estas cuestiones en tareas concretas, ¿vale? Por ejemplo, en una congregación hay muchas tareas administrativas que se repiten. Por ejemplo, responder a proveedores, preparar informes, ordenar facturas, revisar presupuestos, resumir actas o analizar memorias económicas. La inteligencia artificial puede ayudarnos en todas estas tareas siempre que le demos instrucciones claras y sobre todo revisemos el resultado para ver que realmente coincide un poco con lo que estamos buscando. Entonces, vamos a mirar un poco cómo realizar estas tareas, ¿vale? Para redactar los informes y comunicaciones y demás. Bueno, los gastos de presupuestos y demás. Por ejemplo, antes de empezar, algunas herramientas recomendadas, o sea, que podemos utilizar. Realmente no hace falta utilizar, o sea, empezar usando muchas herramientas. Lo importante es utilizar alguna que se pueda adaptar a nosotros y saber un poco para qué sirve cada una. Por ejemplo, una de ellas, de las más conocidas, es ChatGPT y es muy útil para redactar, analizar textos y trabajar, por ejemplo, con facturas y generar informes. Incluso tiene una versión gratuita disponible. Otra de ellas, que luego vamos a ver también, es Novo LM, que lo que nos permite es, o sea, realmente es muy potente cuando tenemos muchos documentos propios, como memorias económicos de varios años, documentos, actas, informes, toda esa información se la podemos dar y que trabaje exclusivamente con esos datos para que nos dé respuesta a las preguntas que tengamos o generar informes y demás, como ya veremos. Otra de ellas que comentábamos es Zoom, la herramienta de nota, o sea, de videollamada, en la que le podemos activar que genere notas automáticas, de forma que tiene en cuenta todo lo que se ha estado hablando en la conversación y nos permite generar, identificar, bueno, las decisiones, las acciones, lo que ha comentado cada uno de ellos y un poco realmente que tengamos un acta relativamente automática, ¿vale? Cuando vamos en unos momentos, ¿vale? Y por último, Copilot, bueno, que es bastante interesante si usamos el ecosistema de Microsoft 365 porque nos permite utilizar bueno, pues todas las herramientas que tenemos de Office y demás directamente con la inteligencia artificial. Vamos a ver un poco esa demo de ChatGPT para ver, bueno, cómo redactar algunos emails a proveedores, un poco todas las cuestiones. Em, En este caso, simplemente como resumen un poco general, ahora vamos viendo cómo lo vamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es cargar una serie de PDFs, unas facturas, luego pedirle que extraiga datos directamente en la tabla de Excel, bueno, generar una serie de gráficos y pedirle un informe para ver cómo lo vamos haciendo. Entonces, ahora sí que lo voy a hacer directamente con ChatGPT. Voy a irme directamente a la ventana de ChatGPT, ¿vale? Por ejemplo, aquí estaba preguntándole yo algunas cuestiones de configuración, ¿de acuerdo? Cómo utilizar, por ejemplo, con el Zoom, que es una herramienta muy útil para cuando no sabemos cómo hacer algo, por ejemplo, bueno, en el propio Zoom, decir, oye, ¿cómo gestiono un poco el tema de participantes o cómo convierto en coanfitrión y demás? Todo esto se lo podemos decir en lenguaje natural y nos da una respuesta de cómo tendríamos que ir, a qué configuración y demás podemos hacerlo. En el caso de la demo de ChatGPT,
¿vale? Que es donde estamos, en ChatGPT, que es es la herramienta de OpenAI. Por ejemplo, voy a utilizar una serie, creo que lo tengo abierto por aquí, una serie de facturas, ¿vale? Para cargarle a la herramienta, tengo aquí unas facturas inventadas y bueno, que le he pedido a la propia herramienta de inteligencia artificial que las genere. Entonces, bueno, pues una factura de luz, una factura de alimentos, otra de transporte, otra de mantenimiento. En realidad, le voy a subir le voy a subir 12 facturas y lo que le voy a decir es que realice una serie de tareas para que vean un poco cómo con un mensaje relativamente sencillo nos puede ayudar, ¿vale? A utilizar la inteligencia artificial. En este caso le doy a añadir, le digo a cargar fotos y archivos, en este caso, y me voy a abrir estas 12 facturas, ¿vale? Le digo abrir y me las está cargando directamente en la herramienta. Y entonces le voy a pegar un mensaje en el que le digo, actúa como analista administrativo con inteligencia artificial. A partir de las facturas en PDF que le he subido, extrae la información de todas ellas y devuélvela en una tabla estructurada con una fila por columna, por factura en columna. El proveedor, el CIF, el número, fecha, un poco los detalles que puedan ver. Añade una columna final llamada observaciones para anotar posibles dudas en lecturas o campos incompletos y le digo, ejecútamelo. Simplemente le hemos subido los PDFs, ¿de acuerdo? Que antes mostraba, pero realmente la inteligencia artificial no tiene detalles. Y entonces le pedimos que los lea y los estructure en forma de tabla para saber un poco qué información hay para cada una de ellas. Entonces aquí nos está sacando una serie de datos y nos dice aquí está la información de las 12 facturas en formato PDF, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el proveedor, el CIF, la fecha, automáticamente ha ido leyendo cada uno de los PDFs, ¿vale? Y dándonos los detalles de qué información tiene cada una de ellas, ¿vale? No nos importe, con lo cual nos ha sacado toda esa información. Además nos da un resumen. Se han extraído 12 facturas. Hay dos observaciones relevantes, una posible inconsistencia de IVA en esta factura y una posible factura duplicada, ¿vale? Además, esta factura que presenta un importe muy superior al resto y conviene revisarla. Digo, bien, perfecto. Ya nos ha permitido sacar una tabla que podíamos copiar y llevárnoslo a Excel. Pero le puedo decir más cosas. En este caso, le pego otro prompt, ¿vale? Lo pego por no tener que escribirlo, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí definido, pero le digo, actúa como un especialista en control económico, ¿de acuerdo? Le decimos, en este caso, cómo queremos que actúe la herramienta. Con los datos extraídos de esta factura, crea una estructura en Excel llamada control de facturas congregación con estas hojas: facturas extraídas, validaciones, resumen mensual, gastos de categoría, alertas, un dashboard o panel de control. Y le digo también que incluya fórmulas y resúmenes y gráficos para la evolución del mensual del gasto, el gasto por categoría, el ranking de proveedores, y que tenga en cuenta que el archivo debe estar pensado para responsables económicos, no técnicos, ¿de acuerdo? Entonces le doy a ejecutar, ¿de acuerdo? Se pone aquí a pensar, empieza a realizar una serie de tareas. Vemos aquí arriba que está el simbolito este azul dando vueltas, diciendo que, bueno, pues que está entrando, y se pone a revisar todas estas cuestiones que le estoy pidiendo. Esto suele tardar, bueno, pues alrededor de un minutillo, depende la complejidad de la tarea que le estamos diciendo, pero realmente, bueno, pues está ejecutando toda esa tarea en base a lo que le hemos generado. Y ahora ya nos dice, voy a crear el Excel desde cero con las 6 hojas solicitadas, incorporando los datos extraídos de facturas, formas de validación y demás. Un poco lo que está comentando. Entonces aquí está terminando de pensar, a ver si nos genera ya el fichero PDF. Lo estamos haciendo en tiempo real, ¿vale? O sea, no lo tengo, aunque yo he hecho las pruebas anteriormente, ¿vale? Pero lo está creando directamente en este momento. Y entonces ahora lo que nos va a generar es ese Excel donde podremos ver un poco todos los detalles. Mientras está pensando, creo que verán, bueno, pues la pantalla en grande, ¿vale? Pero si alguien no la ve en grande, hagan doble clic sobre la pantalla y podrán ver un poco todo el contenido más grande para que se vaya viendo bien el contenido. ¿No? Está
Está durando un poco más de lo que pensábamos. Vamos a ver. Y a ver si termina ya y lo complementamos. Pero bueno, sobre todo a la hora de hacer el prompt, que el prompt es este mensaje que le damos, ¿vale? Es importante eso, decir un poco cómo queremos que actúe, luego lo veremos también, ¿vale? Qué datos necesitamos que extraiga y un poco todos los detalles. Vale, voy a crear, ya tengo dos datos organizados, estoy montando el archivo con las hojas de trabajo, alertas y dashboard. He detectado que conviene dejar visibles las validaciones para que la demo sea más comprensible. Perfecto. ¿Vale? Hago un pequeño inciso mientras piensa. Aquí, cuando yo le doy la orden, ¿vale? Tengo distintos modelos, ¿vale? Puedo decir que utilice el instant, que es el que estamos utilizando, ¿vale? O que utilizamos cuando la respuesta es sencilla, y el thinking, ¿de acuerdo? Que permite, en este caso, que la inteligencia artificial le dé, quiero decir, dedique más tiempo a pensar para que la herramienta sea lo más adaptada o lo más ajustada posible. ¿De acuerdo? Bueno, revisando las fórmulas y gráficos en el cálculo. Entonces, esto actualmente estamos usando, como aparece aquí, la versión, la más reciente, la 5.5 de ChatGPT. ¿Vale? Bueno, nos dice que podría haber un desajuste en las columnas, ¿vale? Que esté inspeccionando un poco los errores, nos va comentando qué se va haciendo en cada una de las opciones. A ver si nos genera ya. Vale, reestructurar fórmulas y valores. Vale, estando. Bueno, se ha alargado 3 minutos más de lo que pensábamos, pero bueno, ha creado el Excel, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos generando y si yo ahora lo abro, a ver si termina de generarlo. En este caso nos incluye las facturas, las validaciones, un poco todo lo que le hemos pedido. Si yo lo descargo para verlo mejor, entonces aquí podremos ver un poco todos los apartados que le hemos estado pidiendo. A ver si me lo termina de abrir. Vale. Entonces, habilito la edición, creo que se está viendo el Excel. En este caso, a ver, termina de cargar, facturas extraídas y vemos aquí por cada columna los proveedores, el CIF, la fecha de la factura, el número de factura, el concepto, la categoría, poco todo, la base imponible, las formas de pago y unas observaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí el IVA declarado no coincide con el 25, el 21% de la base, pues nos da unas observaciones para poder verlo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ver validaciones, o sea, un poco realmente nos está verificando cada una de las facturas, ¿vale? O sea, un poco como la tabla anterior, pero indicando si hay algún dato anómalo o alguna información. ¿El IVA es correcto? Sí, no. Bueno, aquí habría que revisarlo. IVA declarado no coincide. Posible duplicado de esta factura. Validar si ya fue contabilizada. Con lo cual, como le hemos pedido que actúe como un analista financiero, pues nos va dando un poco los detalles. Podemos ver un poco el resumen mensual. ¿De acuerdo? Me ha generado una gráfica, o sea, estamos viendo un poco por los distintos meses que corresponden a la factura, los importes y un poco ese pico de gasto que se produce en octubre, ¿de acuerdo? O sea, si vemos aquí las cifras, aquí en octubre tenemos un pico de gasto bastante simplificado. Puedo decirle, o quiero decir, la ha hecho automáticamente, ya han visto un poco el mensaje que hemos dado. Tenemos aquí que nos haga un análisis o una distribución de gastos por categoría, ¿vale? Alimentación, por seguros, por luz, por transporte, ¿vale? Entonces vemos un poco y nos genera una gráfica para cada uno, tanto para el tipo de gasto como para el proveedor, ¿vale? En este caso, el mantenimiento de la providencia, por ejemplo, ha sido lo que más ha disparado el presupuesto. Puedo revisar esas alertas que le pedía, entonces, para ver un poco cuál es la situación de cada una de las facturas, ¿vale? Comprobar si ya fue registrada o solicitar la aclaración de la factura rectificativa o factura rectificativa. O sea, me va dando una serie de recomendaciones que evidentemente luego ustedes tienen que decidir o terminar de valorar, pero por lo menos nos da una visión le hemos puesto 12 facturas, pero si le hubiéramos metido 200 facturas, creo que en bloques, ¿vale? Realmente estaría analizando y nos podría dar bastante detalle. Incluso le he pedido ese dashboard o ese panel de control donde puedo ver un poco los resúmenes, el número de facturas, el gasto total, número de proveedores y un poco todos estos, los gastos por categoría, ¿de acuerdo? Todo esto lo he generado, como hemos visto, exclusivamente con este mensaje que le hemos dado. Ha tardado esos 3 minutos en sacarlo, pero nos permite generar.
¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora le quiero decir, bueno, pues en esas dificultades que tengo, ¿vale? Que me actúe como un auditor, ¿vale? Revisa bien las tablas y posibles duplicados y demás, o sea, aunque realmente ya se lo he pedido y demás, me podría generar un poco la respuesta concreta de cuáles son las dificultades y dónde se producen esas tablas. A continuación, las tablas de alertas administrativas. Por ejemplo, en Alimentos San Gabriel aparece con el mismo proveedor, número de factura, base imponible, total, igual que otra factura posterior. Entonces, pues bueno, revisar si está contabilizada, si está duplicada y demás. Aquí el IVA mal calculado, el importe anómalo. O sea, realmente le pedimos que nos pueda dar esos detalles y de manera bastante automatizada nos puede identificar cuál podrían ser las dificultades. Igualmente, si realmente necesito algún gráfico o alguna información un poco más detallada, yo le puedo decir que me actúe como un analista financiero y a partir de las tablas consolidadas de facturas genere gráficos necesarios para el cuadro de mando, la evolución del gasto, de distribución, ¿vale? Le doy así y realmente lo que me genera, anteriormente lo hemos hecho la hoja Excel, pero lo que me va generando es un poco toda esa situación, ¿de acuerdo? De gráficos y cómo y bueno, y incorporarlos en el caso al fichero Excel para que lo tengamos directamente disponible allí. Yendo instrucciones de la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y lo va ejecutando. Incluso, bueno, lo vamos está tardando más que, supongo que hay más carga de trabajo hoy en OpenAI y por eso está tardando más tiempo de eso. Bueno, aquí todos estos mensajes que nos va dando, nos va como diciendo los avances que va realizando, ¿de acuerdo? Nos va dando, como explicando las cosas paso a paso de lo que está ejecutando en cada casa. Y aquí nos dice que va a preparar los tres gráficos, ¿vale? Y que nos va a dar, bueno, una interpretación de cada uno de ellos, puesto que le hemos dicho que actúe como analista financiero. Vamos a ver si lo termina de completar y lo podemos ver. Bueno, aquí, bueno, los tres gráficos me los dice, me lo adjunta en un zip, ¿vale? Que lo podría descargar y da la interpretación para cada uno. El gasto mensual se mantiene en niveles moderados durante la mayor parte del año, pero en octubre se produce un pico debido a la factura de mantenimiento de la providencia. Este gasto corresponde a una reparación urgente de la cubierta del sistema de calefacción, ¿vale? Octubre debe revisarse como gasto extraordinario, distribución de gasto por categoría, pero bueno, le puedo decir, bueno, pues vale, actúa como un redactor de informes económicos para congregación y con todos los datos consolidados redacta un informe con portada, con un poco las conclusiones, los principales proveedores, las incidencias detectadas, o sea, un poco todos estos análisis que me está generando, ¿vale? A partir de allí, que me los genere, que me los cree en un fichero Word. Entonces está actuando y ahora pues nos cogerá un poco todos los datos, a ver si nos genera el documento Word para que podamos verlo. Incluso el siguiente paso, aparte de que nos genere el Word, es generar, por ejemplo, un PowerPoint, por si queremos que toda esa información que tenemos en el Word, en el Excel recogida, pues lo podamos utilizar para una presentación, para comentar cómo, bueno, cómo va evolucionando pues, la facturación o la situación económica con respecto al presupuesto. Pues todo eso lo puede hacer. Es decir, está tardando, normalmente es bastante más ágil, pero no sé si hoy habrá alguna incidencia y por eso está tardando más de lo habitual. Voy a ver si tuviese descargado alguno de los ficheros y así los podemos abrir, aunque no lo tenga. No. Bueno, bueno, parece que ya nos lo está generando. Bueno,
a mostrar, por ejemplo, el que me generó ayer, en congregación religiosa, análisis de informe económico 2025, ¿vale? Y nos da un resumen ejecutivo durante el ejercicio 2025. Se han procesado 12 facturas, el gasto total haciendo tal, el volumen de facturas procesadas, la evolución del gasto, los gastos por categoría, principales proveedores, ¿vale? Licencias detectadas, recomendaciones, conclusiones, resumen general de facturas. Un poco nos da realmente un documento Word que podemos utilizar directamente para gestionar un poco todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? No sé si ha terminado, ¿vale? Y bueno, ya les digo, está un poco espeso, ¿vale? No sé por qué tarda tanto, pero bueno, le podría igualmente poner un prompt para que genere un PowerPoint, igual como un experto en procesamiento de PowerPoint, y si lo tengo por aquí disponible, me parece descargas de ayer, a ver si me lo deja abrir. Tengo facturas, a ver si puedo abrirlo. Y lo traigo para acá, ¿vale? Bueno, ya, vale, sí, lo hago un poco más grande y nos hace este PowerPoint. No es muy atractivo visualmente, pero deja un poco los resúmenes de cada uno de los apartados, incluso nos incluye los gráficos para poder añadirlo. Con lo cual, le vamos diciendo realmente a la inteligencia artificial cómo queremos que trabaje, que nos genere documentos, PowerPoint, Word y demás, y de esta forma vamos trabajando con cada uno de ellos, ¿vale? Un momento, voy a cerrar esto, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, aquí este es el informe económico que nos ha generado, pero ya os digo, va un poco más lento de lo que suele ser habitual. ¿De acuerdo? Y me vuelvo a la presentación, que la tengo por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, un poco como resumen eso, le hemos cargado en los PDFs de la factura, le hemos dicho que genere ese Excel que hemos visto anteriormente con todas las gráficas y demás, que genere gráficos para tener información y luego que genere un informe, un resumen económico o un PowerPoint para poder utilizarlo. ¿Vale? Esta herramienta funciona muy bien, en este caso ChatGPT para estos análisis, para estas consultas y demás. Vamos a ver otra herramienta que en este caso pertenece a Google, que se llama Notebook LM y que permite o que nos permitiría, por ejemplo, analizar memorias económicas. ¿De acuerdo? Pensemos en un capítulo donde tenemos muchísima documentación y lo que quiero es que bueno, pues que en base a toda esa documentación que hemos generado, pues me cree unos resúmenes de actividad, un poco bueno, de generación, de interpretación, un poco todos los detalles que podamos necesitar para tenerlo disponible. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo en Notebook LM, siempre que tengamos mucha documentación con manuales y demás, vamos, manuales, resúmenes y demás, puede resultar muy interesante, ¿vale? Y nos va a permitir preguntarle sobre ingresos, gastos, competencias, o sea, un poco toda la información. Incluso nos genera audios y pequeños vídeos resúmenes, ¿vale? De qué información tiene allí y demás. Voy a, voy a pasar, en este caso, vuelvo a cargar y me vuelvo a NotebookLM, ¿vale? Esta es la dirección, NotebookLM, google.com, ¿de acuerdo? Y bueno, me da una serie de cuadernos destacados que recomiendan ellos y luego los cuadernos nuestros recientes. Me voy a ir aquí, análisis de resultados de Manos Unidas. Lo que he hecho ha sido, primero, añadirle una serie de fuentes que se pueden crear como PDFs, como direcciones URL, con imágenes, con lo que queramos subirlo, ficheros que tengamos en Drive, textos que peguemos, o sea, cualquier cuestión. Y yo lo que le he hecho ha sido darle las memorias de Manos Unidas, de la organización de la ONG, ¿vale? De la Iglesia, desde el año 2018 hasta el año 2024. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las distintas memorias y se las he subido los 7 años. Y entonces le puedo, a partir de ahí, bueno, tarda un ratito en analizar y en leer toda esa documentación y le podemos hacer una serie de preguntas, ¿vale? Tenemos unos botones aquí que nos permiten, por ejemplo, bueno, pues generar un resumen, en este caso un podcast con la información, o generar un informe basado en la documentación que podamos decirle, ¿de acuerdo? Podemos hacer mapas conceptuales, infografías, generar tablas de resúmenes de los datos a partir de la fuente. Por ejemplo, si tengo aquí algunos ejemplos creados, a partir de estas memorias de Manos Unidas, por ejemplo, le digo, bueno, pues hazme
un análisis de ingresos y gastos de asignación, por ejemplo, y me genera una tabla de la evolución, en este caso de los ingresos y de los gastos y la asignación a proyectos que está sacando directamente de todos estos PDFs. Entonces me dice que el año 18 tuvieron un importe de 47 millones, 2019 43, 42, durante la pandemia se produjo un pico, 2021 subió a 50, ¿de acuerdo? Y vemos un poco todos los datos. Notas sobre los resultados de asignación, todo esto lo genera automáticamente. Notas de asignación de los fines, qué porcentaje se realizó de los proyectos, tendencias de ingresos, impactos de eficiencia, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué más puedo pedirle o qué más he podido generar? Por ejemplo, puedo ver que me haga una infografía del impacto de, bueno, pues realmente ese crecimiento que se produjo en 2021, a qué fue debido, ¿vale? En este caso se apoyaron a 1,5 millones de personas, ¿vale? Puedo ampliarlo. Se realizaron 474 proyectos de desarrollo, 6.156 voluntarios comprometidos, 6.928 socios, ¿vale? Y bueno, un poco los proyectos, 110 proyectos para alimentación, 108 para educación, 94 de salud. O sea, pero todo esto lo ha generado automáticamente, simplemente, directamente de las memorias que le he subido. O sea, realmente les proporcionamos la documentación y podemos empezar con todas estas consultas, a hacerle consultas específicas para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo sacar una memoria, una especie de mapa, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo un pelín más grande, ¿vale? Manos unidas, la memoria, le digo, dame los detalles de equipo humano. Y me va a cada uno de ellos y además puedo ir viendo de dónde proviene cada uno, si le digo 145, de dónde viene cada uno de los detalles que me está produciendo, ¿de acuerdo? Si quiero, por ejemplo, sobre el proyecto de operación, ¿vale? De sensibilización y educación, pues las distintas campañas que se han hecho por distribución geográfica y me da los detalles. O sea, todo esto lo está sacando y lo está analizando él automáticamente de todas las memorias que hemos subido, todas las documentaciones, y nos permite estructurarlo. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos aquí un ecosistema, ¿vale? Aquí nos genera una serie, como si fuese una especie de PowerPoint, donde puedo ir viendo, ¿vale? Con las propias imágenes que tiene la herramienta, pues un poco el contagio, en este caso de solidaridad del año 2021, la paradoja que que en estos meses de crisis y dolor, que se han sido testigos, no dejéis de diferencia y tal. Este es el mensaje que dio la presidenta de Manos Unidas y un poco lo que se produce, ¿vale? Con estos productos, todos los detalles de las personas voluntarias. Entonces, todos estos ejemplos los genera, ya os digo, directamente a partir de cada uno de esos. Aquí aparece traducido en inglés, pero le puedo hacer cualquier pregunta. Dime el número de proyectos de 2022. ¿Vale? Y entonces se pone a buscar en las notas y nos dará respuesta en función, en este caso, de las 7 fuentes, que es los 7 documentos que les hemos ido detallando aquí. ¿De acuerdo? Analiza, va a mirar los resultados, ¿de acuerdo? Y nos dará un poco los resultados. No sé si estamos, bueno, en 2022 apoyó 488 proyectos de desarrollo, ¿vale? En África 4 proyectos y aquí tenemos incluso el enlace al documento y la fuente donde se está recogiendo todo esto, 163 proyectos, con todos los detalles, ¿vale? Por ejemplo, le puedo que cree un vídeo explicativo de todo esto. Entonces, A ver, empecemos por aquí. Es una imagen dura, pero absolutamente innegable. Una niña pequeña cargando un recipiente de metal pesadísimo por un camino de tierra. Y bueno, esta carga es, literalmente, el símbolo del enorme peso que la desigualdad global pone sobre los hombros de las comunidades más vulnerables del planeta. Hoy vamos a diseccionar exactamente cómo se combate esta disparidad, así, sobre el terreno. Vale. Vamos a meternos de lleno en esto porque ojo a esta cita de los informes más recientes. No es ninguna exageración, ¿eh? Es el diagnóstico de un problema monumental. Al mismo tiempo, operan como una ONG, formada por voluntarios sin ánimo de lucro y de carácter seglar. Radicalmente a pensar que la pobreza extrema es, no sé, algo inevitable a lo que hay que resignarse. Para nada. Plantean que, para acabar con el hambre mundial, primero hay que quitarse de encima ese derrotismo. Cambiar el rumbo de la desigualdad global es posible y empieza por la voluntad real de actuar desde dentro de nuestra propia sociedad. Así que, después de ver este doble enfoque,
Esto de llevar soluciones prácticas al terreno mientras se intenta cambiar la mentalidad aquí, nos queda una reflexión enorme sobre la mesa. Si la indiferencia es el mejor amigo del hambre, ¿qué pasos tangibles debe dar una sociedad acomodada en su conjunto para dejar de mirar a otro lado y empezar a desmantelar verdaderamente las raíces de esta desigualdad global? Es una pregunta difícil, sí, pero absolutamente vital para el futuro que compartimos. Como hemos visto, realmente nos genera aquí un audio de una conversación entre dos personas que están detallando un poco cómo frenar la desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, o sea, realmente en base exclusivamente a los datos de los PDFs que le hemos generado. Con lo cual, si ustedes, por ejemplo, le suben un poco, como comentamos antes para el consejo, documentación, ¿vale? Se pone exclusivamente busca en esa documentación que le han generado, no busca información, que es la diferencia que tiene esta herramienta, no busca información en páginas web o en otros recursos externos, exclusivamente se basa en esos criterios, con lo cual, bueno, pues nos puede hacer bueno, una herramienta que es bastante interesante, incluso nos puede generar un pequeño Existiría. podcast, ¿vale? Donde realmente nos hace un resumen sobre el tema que le queramos decir, que lo podemos escuchar, pues bueno, si estamos en un viaje en avión o estamos en el coche o cualquier cuestión, podemos utilizarlo así. O sea que en este caso es una herramienta bastante importante, sobre todo para trabajar con su documentación. ¿De acuerdo? Si queremos preguntarle bueno, un mapa mental o cualquier otra cuestión, lo podemos generar aquí. Incluso todas estas tablas de datos que le podemos generar, que le podemos solicitar, luego la podemos utilizar y si nos la llevamos, por ejemplo, a ChatGPT, como veíamos antes, le decimos, te doy esta tabla de datos, ¿vale? Nos permite, bueno, pues generar ese análisis, ese resumen o lo que podemos hacer. Con lo cual podemos ir utilizando las distintas herramientas de inteligencia artificial para complementarlas, ¿vale? Sacar información de una de ellas, de resúmenes económicos o lo que necesitemos y decirle que nos haga una interpretación, por ejemplo, en la otra, o que nos genere PowerPoint o lo que podamos necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, continúo con la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es una herramienta también muy interesante para que lo puedan tener en cuenta a la hora de utilizar para las congregaciones religiosas. ¿Vale? La siguiente herramienta que le quiero enseñar, en este caso, es cómo generar a partir de Zoom unas notas o un borrador de acta, ¿vale? Para que directamente la conversación o la videollamada que hayamos realizado nos permita que al finalizar la misma nos dé un resumen de qué es lo que se ha estado hablando, lo que ha dicho cada persona, incluso un poco todos los detalles de que se ha generado para cada una de ellas. Entonces, vuelvo a abrir, en este caso voy a abrir un vídeo, puesto que no puedo hacer una presentación de Zoom desde una presentación de Zoom, ¿de acuerdo? Y entonces, un momentillo, y abro las herramientas. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer va a ser mostrar un ejemplo de una videollamada de ejemplo que hemos realizado nosotros aquí en Integra. Buenos días a todos, gracias por conectaros. El objetivo de esta reunión es revisar la propuesta para la implantación del sistema de registro de jornada en nuestros centros y resolver algunas dudas económicas y operativas antes de tomar una decisión. Buenos días, encantado de saludaros. Por nuestra parte, os presentaremos brevemente la solución, el alcance de la implantación y los costes incluidos en el presupuesto que os hemos remitido. Buenos días, gracias por la convocatoria. Mi intención es revisar especialmente los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, los costes recurrentes y la facilidad de implantación en los distintos centros de la congregación. No hay problema. La propuesta incluye una plataforma cloud de registro de jornada específicamente adaptada a centros educativos y entidades religiosas. El sistema permite fichaje desde el ordenador, móvil o tablet, el control de horarios, gestión de incidencias, informes automáticos y firma digital de registros. Además, la solución se integra con los sistemas actuales del centro para evitar duplicidades de gestión. Uno de los aspectos que nos preocupan es la facilidad de uso para el personal y el soporte posterior, claro.
Precisamente uno de los puntos fuertes es la sencillez de implantación. Incluimos esa configuración inicial, una formación online, ¿vale? Soporte técnico y acompañamiento durante la puesta en marcha. La idea es que el personal administrativo tenga una gestión muy sencilla y centralizada. En cuanto al aspecto económico, en relación precisamente con el presupuesto, ¿el coste incluiría mantenimiento y actualizaciones? Sí, en efecto, la cuota mensual incluye mantenimientos, actualizaciones, el soporte, las copias de seguridad y mejoras evolutivas en la plataforma, de forma que siempre esté, bueno, pues con el cumplimiento normativo. No habría costes adicionales salvo ampliaciones futuras o un desarrollos específicos. ¿Y sería posible realizar una implantación progresiva por los centros? Sí, perfectamente. De hecho, recomendamos empezar con varios centros pilotos para facilitar la adaptación y posteriormente irlo extendiendo al resto de la congregación, el resto de los centros pertenecientes. También nos interesa conocer las garantías en cuanto a protección de datos y cumplimiento normativo. Es una plataforma que está diseñada aquí en España, por lo tanto cumple con la normativa de RGPD, con todo el tema de normativa en concreto de control horario, de registro de jornada y con políticas de seguridad empresarial. Además, todos los accesos están cifrados y existe una trazabilidad completa de acciones y registros. Pues perfecto. Creo que con esta información tenemos una visión bastante clara de la solución, de los costes asociados. Así que nada, durante estos días revisamos internamente la propuesta y os trasladaremos cualquier duda que surja adicional. Por mi parte también la solución parece alineada con las necesidades actuales de la congregación, así que revisaré el detalle económico y técnico para preparar las correspondientes recomendaciones. Pues muchas gracias a ambos por vuestro tiempo. Quedamos disponibles para ampliar cualquier información o realizar una demo más detallada cuando lo consideres oportuno. Que paséis un buen día. Gracias. Saludos. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Hasta Chao. luego. Ahora vamos a hacer una prueba de grabación de las notas del audio. En este caso va a ser una transcripción del vídeo que hemos visto anteriormente. ¿Cómo se activaría ese servicio? Pues directamente en Zoom, o bien lo activamos como mis notas, que es una de las opciones disponibles. En este caso, si creamos una nueva nota, nos va a generar esta ventana donde va a recoger un poco toda la transcripción que vayamos diciendo. Si este servicio lo activamos previamente a la videollamada, pues recogería un poco todos los textos que vamos comentando durante esa videollamada. También podemos utilizarlo no solo dentro de Zoom, podría utilizarse, por ejemplo, si tenemos esto Zoom, pero nos invitan a una videollamada por ejemplo, en otra herramienta como puede ser Meet o en una herramienta como Teams, realmente podríamos recoger la transcripción aunque nosotros seamos un invitado. Entonces vemos cómo así en tiempo real está recogiendo lo que vamos comentando. Aquí puedo hacer pausas, ¿vale? Que no se recoja, reanudar esa transmisión y si quiero completarlo le daría listo. ¿De acuerdo? Aquí ya le digo que se completa la nota cuando por ejemplo terminemos y se queda almacenado, ¿vale? Y va cargando en este caso en nuestro hub, en nuestro apartado, todas las grabaciones que tenemos. Por ejemplo, aquí se está generando o recogiendo un poco toda esa transcripción en tiempo real, justo lo que estoy hablando, ¿vale? Todos los textos. Y si ahora me voy hacia atrás, puedo ver la demo de la reunión de Zoom que hemos mantenido con los compañeros. Entonces, yo puedo ver la transcripción, que básicamente es lo que hemos ido diciendo cada uno de nosotros. Buenos días, gracias por conectaros, nos decía María José. Yo en mi caso encantado de saludaros. Javier Calvo, bueno, la invitación a la convocatoria y un poco todo lo que hemos ido indicando cada uno de nosotros. Entonces, con toda esta transcripción que tenemos, ¿vale? Con ese vídeo que os he mostrado anteriormente, puedo generar, en este caso, ya generar una plantilla general de perspectivas o seguimiento, o de una discusión, una lluvia de ideas, dependiendo del tipo de evento que hayamos realizado, podemos pedir un informe u otro. En este caso va a ser corto, ¿vale? Y lo que hace es me da los resultados clave de lo que hemos estado hablando. En este caso ha sido una sesión clave de registro de jornada para centros educativos y entidades religiosas, ¿vale? Las decisiones, una implantación progresiva, ¿vale? Que el modelo
se basa en una cuota mensual con mantenimiento, actualizaciones, soporte y la interacción con sistemas actuales para duplicar la gestión, ¿no? Un poco todas las características de la solución, las funcionalidades, el cumplimiento normativo y seguridad, ¿vale? Que queda pendiente de confirmación en este caso la revisión del detalle económico por parte de Javier Calvo, que actuaba como consejero, una posible DEMA cuando el cliente lo considere adecuado y las dudas que puedan surgir durante la revisión. Y próximos pasos, nosotros en mi caso, en el caso del cliente, revisar la propuesta, el consejero prepara recomendaciones basadas en la revisión económica y en mi caso poder hacer una demostración. Esta sería, a partir de los textos que ha generado, el resumen, ¿vale? Si podríamos, por ejemplo, generar en vez de esta plantilla corta una más larga, le doy a volver a generar y automáticamente me va a crear esta transcripción que lo vamos diciendo igualmente a partir de los resultados, y tengo un texto más grande que me permite generar un poco todas las cuestiones, ¿vale? Resultados clave, presento una solución cloud, implantación progresiva, cuota mensual, básicamente son lo mismo, las mismas características, pero en este caso con un mayor nivel de detalle, ¿vale? Dependiente de esta transcripción. Valoración de la solución alineada con las necesidades, visión clara. Entonces, realmente esta solución permite generar de una manera muy sencilla un acta, una reunión de esa videollamada que hemos realizado, en nuestro caso una videollamada de unos 3 minutos y medio, un poco con todos estos textos. O sea que bueno, que considero que es una utilidad bastante práctica, ¿vale? Para tener un poco las distintas notas o aspectos que hemos estado definiendo en una videollamada o incluso cualquier otra reunión, porque podría incluso activarlo, el tema de la nota de voz, lo puedo activar directamente aunque no esté en una videollamada. Pues un poco con estos pequeños vídeos que hemos grabado, al final la idea es que, bueno, pues que realmente la propia inteligencia artificial de Zoom, pero igual que se puede hacer con Zoom, lo permite hacer con Teams y posiblemente Meet también lo permite, nos permite que se genere de manera automática ese resumen o ese borrador de acta para que simplemente revisarlo, siempre revisarlo antes, y poder enviarlo o archivarlo o mandarlo por email a los distintos destinatarios, de forma que cada uno tenga un poco todo el detalle de lo que se ha comentado en esa reunión y un poco las acciones que se tienen que realizar. Entonces, bueno, pues ya no solo hay, bueno, nos ahorra, entre comillas, un poco esa necesidad de tomar datos, pero sí que nos libera de bastante tiempo, porque luego simplemente es coger ese acta, revisarlo y a partir de ahí actuar y enviarlo a los distintos destinatarios. O sea que yo creo que puede ser una herramienta bastante práctica, ¿vale? Para que la puedan tener en cuenta para, bueno, pues su día a día en las videollamadas que seguramente en muchas ocasiones tienen, igual que esta formación. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Por ejemplo, bueno, una cuarta demo, en este caso está basada en Copilot. No lo voy a realizar como tal, sí que les dejo, por si acaso ustedes tienen Microsoft Office 365, les voy a comentar un poco algunos ejemplos que podrían utilizar para ejecutar las herramientas. La ventaja que tiene en este caso Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, es que cuando se usa con Microsoft 365 se puede activar y tiene en cuenta toda la documentación que ustedes tengan alojada. Por ejemplo, los documentos en Word que tengan, los Excel, el PowerPoint o incluso los correos electrónicos de Outlook, si los tienen allí incluidos, Copilot les permite, ¿vale? Si lo activan, hacer búsquedas directamente en toda la información. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta que puede ser también muy práctica, igual que le hemos pedido al Excel que nos analice o nos genere gráficos y demás, se lo podemos pedir directamente a Copilot, o si tenemos un Drive con, bueno, pues con un montón de documentación, le podemos decir, oye, búscame entre todos los archivos disponibles donde hablábamos sobre este tema y dime las referencias, con lo cual nos podrá recopilar un poco toda esa información. Entonces yo creo que también es una herramienta que puede ser muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo se podría utilizar Copilot, ¿vale? Para cuando tenemos facturas, extracción, validación o clasificación, algo parecido, ¿vale?
sobre todo bueno, para simplificar tareas. Incluso aquí tenemos una serie de prompts o de mensajes que se pueden utilizar directamente para no empezar de cero, por ejemplo, si no han utilizado anteriormente inteligencia artificial. Por ejemplo, para extraer y estructurar una factura, pues le podemos decir a partir del siguiente texto de la factura, genera una tabla con fecha, número de factura, proveedor, tal, limpia los datos, estandariza formatos y conviértelos en una tabla Excel, ¿vale? Esto nos va a facilitar la gestión de proveedores, compras y gastos comunitarios. O sea, directamente a partir de esos datos nos los puedes extraer, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, otro de los prompts que podremos utilizar es para detectar, como veíamos antes, esas anomalías. Por ejemplo, revisa esta tabla de facturas, detecta importes incoherentes, duplicados, errores de IVA o fechas incorrectas y propone correcciones. Entonces, todo este mensaje directamente aplicado sobre esos documentos nos va a permitir generar, bueno, o intentar identificar qué anomalías puede haber, por lo menos las intenta poner el de manifiesto en la inteligencia artificial, y que bueno, pues nos ayude, bueno, a reducir los riesgos y demás que tenemos con respecto a esas facturas o posibles fraudes. Por ejemplo, a nivel de factura, otra de las cuestiones que podríamos hacer sería esa clasificación automática de gastos. Por ejemplo, le podemos dar un mensaje, clasifica cada línea de factura en categorías: alimentación, mantenimiento, suministro, actividades pastorales, ¿vale? De forma que nos organice un poco toda la información, ¿vale? Está un poco bajo el texto, ¿no? ¿Vale? Y por último, también, por ejemplo, podemos decirle que nos genere un informe mensual con el total facturado, el total proveedor, IVA y demás. O sea que realmente estos son algunos de los ejemplos que podríamos utilizar, por ejemplo, con Copilot, pero igualmente puede usarse con cualquiera de las herramientas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué más actuar como otra utilidad que puede ser muy potente? Por ejemplo, podría usarla para crear la estructura de presupuesto, compararla con el gasto real o generar distintos escenarios. Esto puede ser especialmente útil en comunidades, en colegios, en residencias, ¿vale? Para ver un poco cómo estamos con el cumplimiento. Entonces, se lo podemos pedir, ya os digo, a Copilot, pero a cualquier herramienta con la que estemos utilizando. Entonces, le podemos decir, para crear un presupuesto base, el PROM genera un presupuesto anual para una comunidad religiosa o la entidad que sea, con las categorías de personal, alimentación, mantenimiento, actividades, tal, 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 ¿vale? Entonces, a partir de eso, nos genera ese primer presupuesto base con la facturación o los importes que le llevamos dando. Le podemos decir, si tenemos ya un presupuesto establecido, que nos haga una comparación con respecto al presupuesto, el presupuesto con respecto al real. Y en este caso, en el PROM le podemos decir que genere una tabla de desviaciones con alertas para las partidas que puedan superar, por ejemplo, un porcentaje, el 10%. De forma que la inteligencia artificial nos va a poner de manifiesto esas cuestiones para utilizarlo, ¿vale? O, por ejemplo, para escenarios económicos, simula 3 escenarios: uno conservador, uno realista y otro optimista, ¿vale? Donde, bueno, veamos variando de ingresos en gastos en un 15%. Presenta los resultados en tablas y en gráficos. Entonces nos va a generar esos documentos para que podamos analizar y ver un poco esos distintos escenarios, ¿vale? De ingresos y gastos, y cuál se podría adecuar más a nuestra situación. O, por ejemplo, que genere un informe para el Consejo Económico, un informe en Word con las principales desviaciones, riesgos detectados y recomendaciones. Entonces, toda esta documentación, igual que veíamos anteriormente, nos permite que podamos utilizar esos documentos Word, ¿vale? Luego, o sea, quiero decir, como base para luego completarlos, actualizarlos y sobre todo poner nuestras conclusiones y la información que queramos dar. Y por último, a nivel de analista o de análisis financieros, podemos pedirle, por ejemplo, a la inteligencia artificial, que nos puede interpretar tendencias, donde hay picos, donde ciertas partidas suben, otros bajos, qué indicadores conviene vigilar o qué preguntas debería hacerse el responsable para que, bueno, realmente al analizar desde el punto de vista financiero una serie de documentación, pues podamos ver un poco qué hay. Entonces, un prompt que podríamos utilizar para ver tendencias y patrones sería: analiza la evolución de gastos e ingresos de los últimos 24 meses. Identifica picos,
¿vale? Caídas y posibles causas. Entonces, todo esto, ya os digo, si directamente se lo aplicamos directamente con Copilot sobre un Excel, o se lo subimos, pues nos va a sacar. O, por ejemplo, si quieres generar un panel de control con gastos, ¿vale? O, le digo, genérame un KPI, que gastos mensuales por comunidad, coste por residente, coste de actividad. O sea, que realmente nos genera un panel de control que nos puede, bueno, pues permitir ver un poco dónde se está cumpliendo o incumpliendo, dónde hay mayor desviación con respecto al presupuesto. El crear un flujo de caja o un dashboard, un panel de control completo con gráficos de evoluciones mensuales, gastos por categoría, tabla dinámica, un poco todas las cuestiones. O sea que realmente, bueno, son algunos prompts que podéis utilizar, ¿de acuerdo? Si empezáis a hacer las pruebas con las herramientas de inteligencia artificial. Una parte fundamental de la inteligencia artificial es aprender a pedir bien lo que necesitamos. La inteligencia artificial, lógicamente, responde mucho mejor cuando le damos un contexto y un formato. O sea, ¿para qué queremos que la aplique? No basta con decir, realiza esto. O sea, es mejor indicarle qué papel debe estar, qué tarea debe realizar, en qué contexto, con qué formatos o con qué criterio debe aplicar. Por ejemplo, un poco lo que decimos, ese prompt marcar la diferencia entre una respuesta genérica y una respuesta realmente útil para la gestión, ¿vale? Entonces, cuanto mejor formulada está la instrucción, más útil será la respuesta. La ventaja que tiene esto es que podemos hacer los prompts y los vamos complicando. A medida que nos va dando una respuesta, podemos decir, oye, no, pues en esto modifícame tal y créame esta otra cuestión. Fíjate aquí, actúa como veíamos antes. Entonces, paso a paso podemos ir viendo o diciéndole que mejore el resultado. En este caso, ¿qué cuestiones habría que tener en cuenta? El rol, ¿vale? Le podemos definir actúa como experta en gestión económica o como analista financiero o como un experto en cocina, si le quiero pedir una receta, ¿de acuerdo? O sea, realmente, ¿qué rol queremos que actúe? ¿Qué tarea quiero que realice? Analiza estas facturas y detecta incidencias. ¿Bajo qué contexto? ¿Vale? ¿Son facturas de comunidades de centros o son facturas de gasto? ¿Son facturas que pueden tener dificultades, que hay problemas? ¿Vale? ¿Cómo quiero que me genere ese formato, que me dé la vuelta? Devuélvelo en una tabla en columno, o genérame un Excel, o créame un fichero en Word, ¿de acuerdo? ¿Qué criterios quiero que utilice? Marca duplicados, IVA incorrectos, importes anómalos, cualquier cuestión, ¿vale? Y por último, revisión. Le podemos decir, incluye recomendaciones y puntos a validar manualmente. Si hacemos que nuestro prompt incluya un poco todas estas cuestiones, nos va a dar, con un primer mensaje, pues una respuesta bastante más ajustada. También digo que siempre podemos, en función de lo que nos vaya diciendo, le decir, oye, no, pero inclúyeme recomendaciones, o hazme mayor un hincapié, o dime más en detalle por qué, por ejemplo, esta factura crees que es incorrecta o puede haber un duplicado o algún conflicto. ¿De acuerdo? Entonces es importante esta cuestión para utilizarla, o sea, para generar bien correctamente los prompts. Por ejemplo, algunos prompts sencillos para el día a día. Ejemplos, ¿no? Que se pueden copiar y directamente redacta un email para un proveedor. Redacta un email formal solicitando aclaración de una factura cuyo IVA no coincide con la base imponible. Entonces lo pegamos directamente a ChatGPT o a Copilot o cualquiera, ¿vale? O incluso a Gemini de Google, cualquiera de las que utilicemos, y directamente ya nos lo da. Si además de decirle un email al proveedor, le decimos, redacta un email para Integra, ¿vale? A nombre de Javier y tal, pues directamente ya nos va a tener eso en cuenta y el mail va a estar mucho más personalizado. O quiero que para un informe económico, resúmeme estos datos de gastos mensuales en lenguaje claro para una economa no técnica, por ejemplo. Entonces digo, bueno, pues ¿para quién lo tiene que dar? O para que lo pueda revisar, bueno, pues o explicárselo a alguien, ¿vale? O por ejemplo, extracción de factura, extrae proveedor, CIF, fecha, tal, 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 a partir de los documentos que le hayamos dado. O acta de reunión. Convierte estas notas de un acta con decisiones, responsables y acciones pendientes, que es lo que nos hace de manera automática lo que hemos visto, por ejemplo, Zoom. Pero si yo, por ejemplo, grabo las notas, luego me las puedo llevar a otra herramienta y decirle un poco todas estas cuestiones. Por último, económica. Por ejemplo, compara estas memorias y detecta las tendencias de ingresos, gastos y principales desviaciones. Ya os digo, con estos prompts realmente se puede copiar, pegar y directamente que os vayáis haciendo esas primeras pruebas de cómo usar la inteligencia artificial, qué resultados os va dando y cómo se puede ir mejorando. Una de las cuestiones fundamental o esenciales es que la inteligencia artificial, como comentaba antes, puede cometer errores.
¿vale? Puede interpretar mal una cifra, inventarse una conclusión si no tiene información suficiente, o presentar texto convincente, pero que no puede ser, que puede no ser del todo correcto. Por eso siempre hay que revisar cifras, documentos, conclusiones, recomendaciones. O sea, quiero decir, el responsable o la persona que está solicitando a la inteligencia artificial ese análisis, esas cifras, esos datos, siempre debe de verificar las cifras e importes, ¿vale? Los datos siempre deben comprobarse antes de usarse. Validar las conclusiones, ¿vale? O sea, bien que nos dé un criterio y unas recomendaciones la inteligencia artificial, pero analicemos nosotros y ver si realmente es lo que conviene desde el punto de vista de nuestro trabajo y de lo que nosotros pensamos. Controlar la información sensible. O sea, un poco lo que hemos comentado, no subir datos confidenciales si no está definido un protocolo de qué se puede subir o no se puede subir. O sea, esos datos de carácter personal, los DNI, ¿vale? Los nombres y apellidos de algunas personas, pues se pueden anonimizar, quitarlos y se puede subir el informe igualmente para sin que lo utilice. Guardar esa trazabilidad, registrar los documentos que se han usado, qué resultados se han obtenido, para luego poder verificar que en efecto no hay nada que se haya intentado contar mal. Por ejemplo, si tenemos el total de la factura, podemos comprobar y decir, pues sí, coincide, perfecto, pues por lo menos los números parece que son correctos. Revisar antes de compartir, ¿vale? Todo informe generado la recomendación es que se revise y luego la decisión final siempre corresponde a la persona responsable, ¿vale? No es una responsabilidad humana. Como ponemos aquí destacado, la inteligencia artificial acelera el trabajo, pero la responsabilidad final sigue siendo humana. ¿De acuerdo? Entonces es importante siempre revisar todo esto. ¿Cómo podemos empezar de forma sencilla y segura a usar la inteligencia artificial? Pues bueno, lo importante, o sea, lo ideal no es empezar a automatizarlo todo. Lo primero es elegir un caso sencillo, de bajo riesgo, que pueda ser interesante para nosotros, para la congregación. Por ejemplo, una redacción de email a un proveedor o un resumen de actas. Y después podemos ir pasando a análisis de facturas, informes mensuales y demás. Entonces, realmente los pasos o un poco lo que habría que hacer es eso, elegir un caso sencillo, sin documentaciones sensibles, para hacer un pilotaje, ¿no? La herramienta, hacer una validación, revisar los resultados, crear prompt, ¿vale? Cuando se ejecute, ver que se genera bien, ¿vale? Establecer también un equipo, qué personas van a utilizar la inteligencia artificial y un poco qué normas, qué documentación se puede subir o no subir, ¿vale? ¿Qué se le va a pedir? Hasta qué criterio se va a utilizar y luego ir escalándolo, ir ampliando esos procesos pues, que estamos haciendo a lo mejor para la parte de economía, pues a otros departamentos, a secretaría, ¿vale? A la consejería, a las consejeras o, bueno, o a los colegios y demás. Realmente ir probando. Aquí tenemos eso. Vamos a redactarme un email, hazme un acta, y demás, resúmeme una memoria económica. Un poco todas estas cuestiones pueden ser un primer paso. Beneficios para la gestión económica, ya, y con esto ya casi vamos terminando. O sea, el objetivo no es usar la inteligencia artificial porque esté de moda, ni mucho menos. O sea, realmente es ver cómo mejorar la gestión económica, ¿vale? Reducir el tiempo que usamos manualmente en hacer ciertas tareas, tratar de evitar errores, a lo mejor al mecanizar, al teclear las cosas, bueno, detectar desviaciones y, bueno, preparar mejor un poco todo el tema de reuniones y sobre todo tener información más clara. Entonces, todo eso nos va a permitir pues, una mayor rapidez, un mayor control para detectar duplicados y demás, basándonos en lo que nos pueda indicar, ¿vale? La trazabilidad de la documentación y las decisiones tomadas y sobre todo, bueno, pues tratar de hacer una gestión económica más rigurosa y ágil, ¿vale? Orientada un poco a lo que nos interesa. ¿Vale? Al final la idea es pasar menos tiempo mecanizando datos y más tiempo revisando y decidiendo cómo acompañar la misión o la tarea que tenemos realizada como responsables económicas. Ejemplos de tarifas de inteligencia artificial para saber un poco esto. Casi todas las herramientas tienen una versión gratuita, ¿vale? Que se puede proveer sin coste. Pero normalmente cuando vamos a utilizarlo, vemos que luego poco a poco nos pone límites. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, a ChatGPT que me analice una serie de facturas y demás, pues si le subo unas cuantas facturas me dice que ya hemos llegado. O si le pido que me genere un Excel y unas gráficas y tal, llega un momento me dice, por hoy ya no me puedes pedir más, ¿vale? Espera mañana o espera X horas y puedes utilizar.
En el caso de que vayamos sacando rendimiento a esas primeras pruebas y demás y nos resulte interesante, os indico aquí un poco las tarifas de referencia para las fórmulas de pago. Por ejemplo, ChatGPT, la versión Plus o de equipo, ¿vale? Tiene un precio de 22,99 euros más o menos al mes por cada usuario, ¿vale? Es cierto que para empezar se puede compartir un usuario entre varias personas, ¿vale? Siempre que no haya problema de datos, puesto que cada persona puede acceder un poco a todas las consultas que ha realizado los otros, pero bueno, simplemente por en torno a eso, unos 20 euros más o menos se puede utilizar. Lo importante es utilizarla cada uno para lo que nos pueda ser interesante y comenzar con una, decir cuál nos viene mejor. Si tengo Microsoft 365, pues Copilot, pues igualmente puede ser que sea una herramienta interesante, ¿vale? Por ejemplo, Gemini es la inteligencia artificial de Google, también está en ese rango, en torno a los 20 euros, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que tiene en este caso es un contexto muy grande. El contexto o los tokens, ¿vale? Es, entre comillas, la capacidad de memoria que va a tener, ¿de acuerdo? Si yo, como hemos visto antes, le hemos dado la documentación a Notebook LM, que es de Google, ¿vale? Tiene un contexto muy grande y nos permite que le podamos meter muchas memorias, mucha información y que la tenga en cuenta. Pero hay otras herramientas que tienen contextos, sobre todo en las versiones gratuitas, mucho más reducidos y que cuando le hemos dado 10 documentos y le estamos preguntando inicialmente bien, pero cuando seguimos preguntando cosas y cosas y cosas, se empieza a olvidar de la documentación, se empieza a olvidar de lo de primero. Y entonces hay que tener en cuenta un poco esa memoria que tiene. ¿De acuerdo? Otra herramienta que hay es Claude, ¿vale? Que también está muy de moda, es muy potente, es de Anthropic, pero, o sea, está muy bien para redactar datos y para generar cosas y generar documentación, pero sobre todo se usa mucho para programación, ¿vale? Para nosotros aquí en Integra, por ejemplo, para generar aplicaciones a medida, pues se utiliza Claude y ChatGPT, por ejemplo, porque el código lo genera muy bien. Y de acuerdo. Y luego también otros costes, por ejemplo, Zoom tiene un coste más o menos de unos 15 euros al mes, unos 20, ¿vale? Para poder hacer, por ejemplo, videollamadas de hasta 100 participantes, sin usar la versión gratuita, y sobre todo esa limitación de 40 minutos que tiene Zoom, que nos corta la reunión, pues nos la saltaríamos con esto, ¿vale? O Microsoft Teams, ¿vale? Que está incluido en 365 o se puede contratar independientemente por 11,70, ¿vale? Más o menos al mes por usuario. Y bueno, con esto más o menos damos paso a, bueno, a preguntas, a resolución de dudas, a, bueno, a herramientas, a casos reales, cualquier duda que podáis tener, ¿de acuerdo? Con eso voy a activarle a Carmen, ¿vale? También que pueda, por si quiere comentar algo o si ella tiene un poco la información, ¿vale? Si quiere comentarnos un poco las dudas o las preguntas que pueda hacer, que pueda haber, de forma que bueno, pues nos pueda ayudar si quiere para las dudas y preguntas que puedan haber realizado. No me he fijado yo si directamente ya han escrito algo sobre el chat. Sí, ha habido, bueno, muchas gracias primero. Yo creo que, bueno, espero que se haya conseguido el objetivo, por lo menos de descubrir todas las posibilidades que eh, ofrece la IA para la gestión económica. Ha habido preguntas, un par de preguntas que están relacionadas con el tema de la privacidad. Preocupa el tema de la confidencialidad de los datos. La información que introducimos en la IA queda expuesta en la red. Eso Vale. por un lado, el tema de privacidad. Por otro lado, ha habido también preguntas sobre el tema de la incidencia social de la IA. O sea, lógicamente, uno de los riesgos que presenta la inteligencia artificial es la destrucción de empleos, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Y Ujú, luego ha habido una pregunta relacionada con el coste de Notebook LM, creo que ha habido. ujú. Creo que has dicho que es gratuito, ¿verdad? Sí, así es. Notebook LM por lo menos se puede utilizar gratuitamente, ¿vale? Quiero decir, el tiempo que tarda en responder es bastante mayor y el contexto se puede agotar. Y si, por ejemplo, tenemos una cuenta de Gmail, en el caso estoy respondiendo un poco a lo último que me habéis contestado, Notebook LM, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, una cuenta de Gmail y tenemos contratado alojamiento o, bueno, pues alguno de los servicios, en muchos casos esto de Google Fotos y demás, normalmente nos incluye una especie de versión pro ya directamente para poder utilizarla.
Entonces, bueno, Notebooks LM realmente, sobre todo pensando en la documentación interna que tenéis, es bastante interesante. La privacidad, y lo enlazo esto con la privacidad, es la primera pregunta que nos decíais en cuanto a la red. A ver, normalmente la información que subimos a las herramientas no está disponible en Internet como si subiésemos algo a una página web o lo enviásemos, no sé, lo publicásemos en abierto en una red social. Pero lo que sí suelen hacer las versiones gratuitas es utilizar todas las preguntas que hacemos, todos los ficheros que subimos y demás, para entrenar a las siguientes versiones de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial al final es una carrera entre distintas empresas para ver quién va sacando las mejores herramientas y quién consigue llevarse a los usuarios que pagan. Entonces, para eso necesitan, bueno, datos gigantescos, o sea, un volumen gigantesco de datos para que realmente cada versión vaya aprendiendo más y vaya profesionalizándose. Hasta que llegue un momento, que creo que están hablando de que pueda ser en 2028, 2029, que ya la propia inteligencia artificial se enseñe a sí misma y ya no nos necesiten para generar contenido, ¿vale? Quiero decir, es una de las cuestiones, no quiero generar mucha inquietud por esto, pero quiero decir, es una de las cuestiones que están hablando de que pueda llegar en un par de años por la evolución que tiene. Entonces, cuando usamos las versiones gratuitas, por eso habría que anonimizar mucho los datos. No es que ese documento Excel vaya a aparecer para luego que yo lo busque, que alguien lo busque en Google y lo descargue, pero sí que puede utilizarse para entrenar los datos. Entonces, cuando entráis en las distintas herramientas, en la configuración, tiene la posibilidad de desactivar que utilicemos que se utilicen los datos, los PRON, las consultas que hacemos para entrenar a la inteligencia artificial, las siguientes versiones, ¿vale? Esto sobre todo es desconfigurable quiero decir, se puede desactivar en las versiones de pago. En las versiones gratuitas hay algunas herramientas que los deja hacer, pero hay otras que no. Entonces eso sería una de las cuestiones que puede decantar el que uséis una versión de pago, ¿vale? Para poder configurar esa privacidad en un nivel más alto. Con respecto a la influencia social de la IA y, bueno, esa destrucción de empleo, a ver, ese riesgo existe, ¿vale? Realmente lo que está ocurriendo es que la inteligencia artificial nos hace mucho más productivos y está empujando a que realmente el nivel de rendimiento por persona tenga que crecer, ¿vale? Igual que antes, bueno, pues los libros se llevaban en papel, el libro que es de contabilidad y demás, y se hacía, y tenías un contable que exclusivamente se ocupaba de eso y era su función principal. Luego con el uso de los ordenadores, de internet y demás, todo se va y tenemos que ser mucho más productivos y generar mucho más. La cuestión sería utilizar la inteligencia artificial, la herramienta, para que, bueno, pues intentar optimizar cada vez más un poco las tareas. Evidentemente si surge y está el riesgo, y así está patente si veis las noticias y demás, está muy manifiesto que puede destruir, o sea, que puede destruir empleo y sobre todo puede convertir. No sé, está muy claro si finalmente, igual que la revolución industrial, pues al final destruyó un tipo de empleos y generó otros, esto va a tener una visión positiva hacia el empleo o va a ser negativa. Es cierto que muchas tareas que se puedan automatizar, ¿vale? Y que se las pedimos directamente. Si yo necesito hacer, no sé, una imagen, pues a lo mejor ya no necesito un diseñador. Le pido a ChatGPT que me cree una imagen con estas características y tal y me lo hace. Con lo cual, crear una campaña, una acción y tal, pues no necesito a lo mejor una empresa externa y dos personas que me hiciesen esto. Entonces, se irá transformando y tendremos que ir viendo un poco cómo nos ubicamos todos. Pero ese riesgo está ahí, ¿vale? Tendremos que ver cómo va evolucionando y también qué medidas se ponen desde los gobiernos para que bueno, pues ese empleo no se pueda destruir o no sea sustituible por decir, oye, he hecho a una gran empresa, echa a 10.000 personas porque contrata la IA y se ahorra no sé cuánto y potencia los beneficios. Entonces, todo eso creo que tendremos que ir evolucionando y como la IA va tan rápido, pues los gobiernos y las grandes empresas, la ética tendrá que ir evolucionando hacia ver cómo se puede ir resolviendo todas estas cuestiones. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, bueno, preguntaban también sobre el impacto de la IA en el medio ambiente, ¿no? Por el gran gasto de energía Sí. que conlleva, etcétera. Sí, esto, a ver, al final la IA no dejan de ser, o lo que hay por detrás son servidores,
¿vale? Mucho código, pero bueno, realmente servidores y mucha potencia de cálculo para que nos pueda dar esta respuesta en unos tiempos muy cortos. Entonces, se están invirtiendo y realmente las mayores inversiones a nivel global se están haciendo en inteligencia artificial. Es una carrera muy rápida entre distintas empresas, entre distintos polos, en este caso sobre todo Estados Unidos y China, que son los que están compitiendo, y se están invirtiendo cantidades exageradas. Por ejemplo, creo que Anthropic, los propietarios de Claude, van a pagar en 5 años 900.000 millones de dólares, ¿vale? Casi 1 billón de dólares europeos, porque se puedan usar la infraestructura, en este caso me parece, de Google, para poder tener más potencia de cálculo, ¿vale? El precio de la memoria, cuando los ordenadores están subiendo, la memoria y demás, y no se puede encontrar, ¿vale? Los teléfonos móviles se están viendo afectados a la hora de construirlos y demás, porque la inteligencia artificial está generando tal demanda, no solo de energía, sino también de chips y demás, que están encareciendo un poco toda la compra y desviando el que tú puedas tener un ordenador más sencillo o más barato, puesto que ellos están comprando de forma masiva para seguir creando grandes cajas de ordenadores donde poder ejecutarlo. Entonces, bueno, igualmente tendrán que ver cómo se puede regular, porque uno de los mayores consumos de energía a nivel global lo generan las granjas de servidores donde se ejecuta inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, sí que es un riesgo climático importante, pero claro, la evolución un poco del mercado y las tendencias, hasta que los gobiernos no puedan ir gestionando un poco, definiendo esos criterios, ¿vale? Otra cuestión, pero esto ya es personal, yo creo que al final, como en todo, ahora hay múltiples herramientas de inteligencia artificial. Lo lógico es que al final se quedan los actores principales, 4 o 5 empresas, como en casi todo, y que sean los que finalmente propongan la inteligencia artificial, o quizás tendamos a que realmente individualmente podamos tener pequeñas máquinas con una cierta potencia, ¿vale? Que nos permitan ejecutar nuestro día a día de la inteligencia artificial. Hay modelos así, en que a lo mejor, en vez de sacar datos fuera, yo creo en un servidor o en una pequeña máquina que tenga, ¿vale? Ejecuto una inteligencia artificial. Evidentemente no es tan potente como la última versión de ChatGPT, ni mucho menos, pero para que me analice una documentación, me saque criterios y demás, o me cree algunos documentos, puede ser interesante. Entonces también hay tendencias que pueden tender hacia eso, ¿vale? No utilizar esa inteligencia artificial de manera tan masiva, sino usarlo más a nivel local, con una potencia más reducida. Sí. No sé si queda alguna pregunta más. Estamos casi... En el chat no veo ninguna pregunta más, Ujú. o creo que Vale. no se me ha pasado ninguna. El riesgo de los sesgos, que no hemos comentado, ¿no? Porque al final la IA se Ujú. alimenta y va aprendiendo Sí, con la información que obtiene pues, del público en general, ¿no? sí, sí, ese es Y por eso un... es importante que al final siempre el responsable, o sea, haya una persona que esté revisando los datos, las conclusiones, todo el output de IA, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante, porque realmente la inteligencia artificial se alimenta un poco de los conocimientos que va teniendo, pero claro, suele haber un sesgo porque el volumen de información no está equilibrado a nivel mundial. O sea, quiero decir, hay mucha más información de un tipo que de otro, o incluso nosotros mismos, cuando le vamos hablando, él va aprendiendo cómo somos, y nos va dando respuestas que coinciden más con el pensamiento que tenemos. O sea que, bueno, hay que ponerle o pedirle ese contexto, decirle, ponte como un analista totalmente independiente, ¿vale? De forma que nos permita comparar, o incluso en muchos casos, como en Notebook LM, le podemos decir que genere una discusión con 2 puntos de vista totalmente distintos sobre la documentación que estamos generando. Entonces crea una especie de debate, ¿vale? Donde cada uno defiende una idea independiente, o sea, o contrapuesta, y así podemos ver realmente, bueno, pues quiero decir que no siempre nos da la razón, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta un poco esos sesgos, ese otro punto de vista a la hora de analizar la información y demás. Muy bien. Pues, bueno, si les queda alguna pregunta más, hemos cumplido con el tiempo, son las 12:30. Pero si tienen cualquier pregunta que les pueda surgir más adelante, pues pónganse en contacto conmigo y yo pues os se la haré llegar a Javier. Muchísimas gracias Javier por la ponencia,
Muchas gracias a todos ustedes por vuestra atención. Espero que esta sesión les haya sido útil y que hayamos conseguido nuestro objetivo de, por lo menos, empezar a familiarizarnos y abrirnos apetito a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con la IA. Los que ya bueno, pues sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Deciros que vamos a mandar la grabación. Vamos a enviar también el PPT que ha utilizado, que por cierto está hecho, ¿no?, con Gamma, que es otra herramienta de inteligencia artificial para presentaciones, ¿verdad? Sí. Pero vamos a mandar también una encuesta de valoración muy sencilla que, por favor, les pedimos que nos respondan porque esto nos ayuda a mejorar para próximas ocasiones. En Ibergestión quedamos, como siempre, a su disposición para cualquier duda que puedan tener en materia de inversiones financieras, asesoramiento personalizado a sus inversiones, cualquier tema relacionado con inversiones financieras. Así que nada, muchísimas gracias y que tengan un buen día. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Carmen y nada, espero que hayan disfrutado y que puedan utilizarla o sea, de manera muy útil la inteligencia artificial, ¿vale? Que sea práctica. Gracias, un saludo, buenos días. Gracias. Vale, gracias. Adiós. Antes de finalizar, nos gustaría presentar brevemente a Integra Información y Comunicación, empresa nacida como Plan Alfa con el impulso de instituciones religiosas como FERECECA, EIG, el Archidiócesis de Madrid, Confer Editoriales Católicas, entre otras. En Integra llevamos más de 40 años acompañando a congregaciones religiosas, centros educativos y entidades sociales en sus procesos de transformación digital, gestión administrativa, cumplimiento normativo, ciberseguridad y soporte tecnológico. Nuestro objetivo es que la tecnología sea una herramienta útil, cercana y segura al servicio de la misión de cada institución. Para ello ofrecemos soluciones en equipamiento, licencias, servicio técnico, herramientas de gestión, protección de datos, desarrollo de aplicaciones a medidas, cumplimiento normativo, ciberseguridad, análisis de datos e incorporación práctica de la inteligencia artificial. En el ámbito de las congregaciones ayudamos a digitalizar procesos económicos, mejorar la trazabilidad documental, automatizar tareas repetitivas y generar informes que faciliten la toma de decisiones. La inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades, pero requiere acompañamiento, formación y un uso responsable. Desde Integra queremos estar cerca de las instituciones que desean avanzar en este camino, poniendo la tecnología al servicio de una gestión más eficiente, segura y humana. Muchas gracias por su atención. Gracias. Un saludo.